Determina si el sistema es inconsistente o dependiente. Si la respuesta es dependiente, encuentra la solución completa. Escribe x e y como funciones de t haciendo que z sea igual a t o t es cualquier número real. Para empezar, etiquetemos las ecuaciones para mantener las cosas organizadas. Etiquetemos las ecuaciones a, b y c. Para revisar, recuerde que cuando vimos este tipo de sistema, hay tres resultados posibles. Podríamos tener una solución, podríamos no tener ninguna solución o podríamos tener infinitas soluciones. Si el sistema no tiene solución, el sistema es inconsistente. Si el sistema tiene infinitas soluciones, el sistema es dependiente. Y ahora vamos a resolver el sistema usando el método de eliminación. Observe la ecuación. B solo contiene los valores x y z de la variable, lo que significa que podemos acortar nuestro trabajo usando las ecuaciones a y c y eliminando y para obtener una segunda ecuación en términos de x y z. Y entonces podemos resolver ese sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas, para determinar si tenemos un sistema inconsistente o dependiente. Así que centrándonos en los términos y de las ecuaciones a y c, si queremos eliminar los términos y, sumando las ecuaciones, queremos que los términos y sean opuestos, lo que significa que en la ecuación c, queremos que el término y sea positivo 3y. En este momento es positivo y. Esto indica que nuestro primer paso es multiplicar la ecuación c por 3 y, a continuación, sumaremos la ecuación a. Indiquemos esto por la ecuación a más 3 veces la ecuación c. La ecuación a sigue siendo la misma. Y ahora multiplicamos la ecuación c por 3, lo que nos da un negativo. 9x más 3 y menos 12z, igual a 3 por 15 es 45. Y ahora sumamos las dos ecuaciones. Observe los términos y. Simplificando a 0, tenemos menos 7x menos 21z igual a 77. Sigamos adelante y etiquetemos esta ecuación con la letra D. Y ahora, usar la ecuación D y la ecuación B, y resolver el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Así que tenemos la ecuación B, que es x más 3z igual menos 11, y tenemos la ecuación D, que es menos 7x menos 21z. Y luego sumamos las dos ecuaciones, pero observe que x más 3z es igual a 2z menos 2z es igual a 2z menos 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 2z 2z menos 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 2z para eliminar los términos x cuando el término x de la ecuación b es positivo 7, así que ahora multiplicamos la ecuación b por 7 y luego sumamos la ecuación d. Así que tenemos 7 veces la ecuación b más la ecuación d para el siguiente paso. 7 veces la ecuación b es 7x más 21z igual a menos 77. La ecuación d sigue siendo la misma. Y ahora sumamos las dos ecuaciones, pero notamos que tanto los términos x como los términos z son opuestos. Sumar las dos ecuaciones nos da 0, igual a la derecha, también tienen 0. 0 igual a 0 siempre es cierto, lo que indica que el sistema tiene infinitas soluciones. Y si el sistema tiene infinitas soluciones, ahora sabemos que para la parte A, el sistema es dependiente. Si tuviéramos algo como 0 igual a 2, lo cual nunca es cierto, el sistema sería inconsistente y no tendríamos soluciones. Y ahora se nos pide que expresemos x e y como funciones de t, haciendo que z sea igual a t. Para la solución que sabemos que z es igual a t, la pregunta es, ¿qué sería x en términos de t? ¿Y qué sería y en términos de t? Vamos primero, escribe x como una función de t usando la ecuación b, que es x más 3z igual a menos 11. Así que usando x más 3z es igual a menos 11, si resolvemos x, tenemos x es igual a menos 11 menos 3z. Pero recuerda, z es igual a t, y nunca podemos decir que x es igual a menos 11 menos 3 toneladas, y ahora. Para escribir y es una función de t, necesitamos usar la ecuación a o la ecuación c. Voy a seguir adelante y usar la ecuación c, que es menos 3x más. Y menos 4z es igual a 15. Ahora necesitamos resolver esta ecuación para y, pero también sustituir menos 11 menos 3 toneladas por x y t por z.
lo que da un negativo 3 veces menos 11 menos 3 toneladas más y menos 4 toneladas es igual a 15. Vamos a eliminar los paréntesis distribuyendo menos 3, lo que nos da 33 más 90 más y menos 4 toneladas es igual 15. 90 menos 4 toneladas son 5 toneladas. Si restamos 5 toneladas en ambos lados, tendríamos 33 más y igual a menos 5 toneladas. Más 15. Para el último episodio, para y restamos 33 en ambos lados, lo que nos da igual a menos 5 toneladas más 15 menos 33, lo que se simplifica a menos 18. Así que tenemos que y es igual a menos 5 toneladas menos 18, o si queremos que y es igual a menos 18 menos 5 toneladas de nuevo, tenemos un número incipiente de soluciones, pero también tenemos y z expresados como funciones de t, donde t está en un número real, lo cual es mucho más poderoso que simplemente decir que tenemos infinitas soluciones, porque esto demuestra la relación entre sí y z. Y a veces también ves esta expresión como un triple de orden, donde la coordenada x es menos 11 menos 3 toneladas, la coordenada y es menos 18, menos 5 toneladas, y la coordenada z este. Espero que te haya resultado útil.